Mis padres exigieron que invitara a mi hermana, que se acostó con mi ex, a mi boda, así que invité a la persona a la que más traicionaron y se desató el caos. Soy Katie, tengo 27 años y hace poco me casé. Pensarías que se suponía que sería uno de los días más felices de mi vida. Bueno, no fue exactamente lo que se suponía que sería una hermosa celebración que se convirtió en un circo caótico gracias a mi encantadora familia. En lugar de disfrutar el momento, me encontré esquivando el drama a cada paso. Parecía que de ET se volvía para arruinar mi boda y, honestamente, casi lo lograron, pero no soy de las que se quedan sentadas y lo aguantan, así que decidí darles una muestra de su propia medicina y ahora actúan como si yo fuera la villana de toda esta historia. Necesito una perspectiva externa aquí, así que déjame contarte exactamente lo que pasó. Déjame darte un poco de historia de fondo. Soy la más joven de una familia de 5. Primero está mi madre, es la definición del libro de texto de una madre almendrada. Ya sabes, del tipo que siempre está con alguna nueva dieta de moda y sutilmente o no. Juzga sutilmente todo lo que comes. Luego está mi padre, que básicamente solo se preocupa por el dinero si no involucra acciones, inversiones o la palabra ganancia. Es como si no le importara. Ahora hablemos de mi hermana mayor, para decirlo amablemente. Es una pesadilla, nunca hemos tenido una buena relación. Ella siempre ha sido la niña de oro. Mientras yo estaba ahí creciendo tenía este talento para hacerme la vida miserable. Por ejemplo, siempre encontraba formas de humillarme delante de los demás y, de alguna manera, siempre se las arreglaba para tergiversar las cosas para que pareciera el malo. Es seguro decir que no tenemos el mejor bond. La única persona en la familia con la que realmente me llevo bien es mi abuela. Es la persona más dulce y sensata y honestamente la única que me ha hecho sentir que importaba. En cuanto a mí, me enviaron a un internado la mayor parte de mi vida, así que nunca desarrollé un vínculo estrecho con nadie de la familia. Mientras mi hermana recibía toda la atención, yo estaba más o menos fuera de la vista, fuera de la mente. Mientras crecía yo estaba también, era muy cercana a mi tía. Era como la adulta divertida y genial en mi vida y pasábamos mucho tiempo juntas. Pero luego, cuando tenía alrededor de 13 años, se mudó repentinamente. Nunca entendí realmente por qué y sucedió justo antes de que me enviaran a un internado. Así que cualquier conexión que tuviera con ella, honestamente, con el resto de mi familia, simplemente se desvaneció. Ahora déjame contarte cómo terminé en el internado. La versión corta es todo gracias a mi hermana. Odiaba absolutamente que mamá y papá decidieran tener un segundo hijo. Quería toda la atención para ella, así que hizo de la mía un infierno viviente, la misión de su vida. Me convertí en su chivo expiatorio favorito para todo. Mi hermana tenía la costumbre de romper cosas en la casa, como el jarrón favorito de mamá o los trofeos de golf de papá, y luego, de alguna manera, siempre me culpaba. Ella ponía su mejor cara inocente, lágrimas de cocodrilo y todo, y les contaba una historia ridícula sobre cómo lo hice. Una vez, incluso los convenció de que había robado dinero de la billetera de papá, lo cual era ridículo porque ni siquiera sabía dónde lo guardaba, pero, por supuesto, la creyeron cuando yo tenía 12 años y las cosas realmente explotaron una vez que accidentalmente derramó jugo rojo sobre el sofá blanco favorito de mi mamá y le dijo a mamá que yo era el que lo hizo porque fui descuidado. En otra ocasión, rompió los papeles importantes de papá para el trabajo y afirmó que me vio haciéndolo por aburrimiento. Por supuesto, le creyeron cada vez que los días terminarán, pero mis historias sobre mi hermana nunca volverán al punto. La gota que colmó el vaso fue cuando rompió una preciada reliquia familiar, un cuenco de cristal que había estado en nuestra familia durante generaciones. Juró una y otra vez que estaba jugando y lo tiró. Mamá y papá estaban furiosos y, en lugar de escucharme, decidieron que era demasiado problema y me enviaron a un internado. Mis padres prácticamente se perdieron una acción la mayor parte de mi vida. En realidad, nunca se presentaron a ninguno de los eventos escolares. Recuerdo una vez que tuve un gran recital en el que tocaba el piano y fue un gran acontecimiento para mí. Miré al público con la esperanza de verlos allí, pero no, solo un mar de extraños. En otra ocasión, tuve un proyecto de feria de ciencias en el que pasé semanas y cuando gané. En primer lugar, no estaban allí para celebrar, tampoco llamaban mucho. Estaba mayormente sola y después de un tiempo dejó de molestarme. Se volvió normal no tenerlas cerca cuando terminé la escuela y regresé a mi ciudad natal para la universidad. Pensé que tal vez las cosas serían diferentes.
Volví a vivir con mi hermana y el drama comenzó de nuevo. Vivir con ella era como volver a una zona de guerra. Todavía se las arreglaba para hacer que todo girara en torno a ella y convertir cada pequeña cosa en un conflicto. Mi hermana era la popular en la universidad. Todos la conocían, había vivido en la zona toda su vida, así que era algo importante. Yo, por otro lado, era la chica nueva que intentaba mantener un perfil bajo, pero no soportaba la idea de que la gente nos comparara, así que se propuso convertir mi vida en una pesadilla. Empezó haciendo comentarios sarcásticos cada vez que estábamos con sus amigos. Una vez mencionó casualmente delante de todos que yo era una flor tardía en lo académico, lo cual ni siquiera era cierto. En otra ocasión, hizo un papel enorme y se aseguró de que no me invitaran solo para hacerme sentir como una forastera. La gota que colmó el vaso fue la noche del baile de graduación. La pillé con mi novio y ni siquiera se molestó en ocultarlo, era como si quisiera que la viera haciendo alarde de él delante de mí, era tan descarado que prácticamente se regodeaba de cómo podía tomar lo que quisiera, incluido mi novio. Ya había tenido suficiente. Se lo conté a mamá esperando algo de apoyo o al menos un poco de comprensión, pero ella simplemente lo ignoró como si no fuera gran cosa, así que tomé la decisión de irme. Me mudé a una ciudad diferente para la universidad, cortando lazos con mi familia y empezando de cero, así que después de mudarme, terminé la universidad en mi nueva ciudad. Tuve que pedirle dinero a mi familia para cubrir mi matrícula y, afortunadamente, aceptaron ayudar. No fue hasta más tarde que descubrí que en realidad era la abuela quien pagaba la cuenta, no mamá y papá, pero bueno, al menos a alguien le importó lo suficiente como para ayudar mientras construía mi nueva vida. Conocí a alguien increíble, me enamoré y nos comprometimos. Fue una hermosa experiencia. Me trató muy bien y por una vez me sentí realmente apreciada. Decidimos casarnos y fue todo lo que soñé y más, así que era hora de contárselo a mi familia. Estaba emocionada y ansiosa por compartir las noticias después de todo lo que había pasado. Quería que supieran que lo estaba haciendo bien y me alegré cuando le conté a mi familia sobre el compromiso. Su reacción fue bastante decepcionante. Fue como si apenas estuvieran interesados. Solo uno casual. Está bien, está bien. No parecían tener ningún problema importante con eso, pero tampoco estaban exactamente emocionados. Estaba bien con eso. No esperaba que de repente se volvieran súper entusiastas, así que comenzó la planificación de la boda. Mi madre sugirió que volviera a casa y celebrara la boda allí. Honestamente, no estaba muy segura de esa idea. Había hecho una vida para mí en mi ciudad actual y quería celebrar la ocasión aquí, así que decidí quedarme y planificar la boda localmente. En lo que respecta a la planificación real, mis padres estuvieron prácticamente ausentes, no ofrecieron mucha ayuda ni aportes. Por otro lado, mi suegra y mi cuñada me apoyaron increíblemente y realmente dieron un paso al frente y ayudaron con todo, desde encontrar el lugar perfecto hasta coordinar los detalles. Me sentí realmente incluida y apoyada por ellas, lo que hizo que todo el proceso fuera mucho más agradable. Ahora era el momento de enviar las invitaciones. Después de que salieron tuve una conversación con mamá y ella mencionó que había cometido un error en las invitaciones, no había incluido el nombre de mi hermana antes de que pudiera explicarlo. Ella lo ignoró y dijo que no era gran cosa porque ya le había informado a mi hermana sobre la boda y que todos estarían allí. Yo estaba como espera un segundo, eso no fue un error, no la incluí intencionalmente, no la quiero en mi boda, pero mamá simplemente me ignoró actuando como si estuviera haciendo un berrinche. Me dijo que no fuera tonto y que fue un error menor cuando señalé que mi hermana se había acostado con mi ex y que por eso no la quería allí. Mamá se puso furiosa, argumentó que estaba siendo irrazonable y guardando rencor, insistió en que no debería dejar que viejos rencores afectaran las relaciones familiares y que debería usar esta oportunidad para reconstruir nuestro vínculo. Me quedé completamente de piedra, quiero decir, realmente reconstruir vínculos con alguien que me había traicionado tanto que sentí que mamá estaba ignorando por completo mis sentimientos y priorizar la unidad familiar sobre mi propio bienestar. No iba a aceptar nada de eso. Le dije a mamá que nunca había habido una verdadera unidad familiar y que siempre me habían dejado de lado. Dejé en claro que no quería a mi hermana en mi boda. Mamá respondió diciendo que si no dejaba que mi hermana viniera, nadie de la familia aparecería. Esa fue la gota que colmó el vaso. Estaba furiosa y no podía creer
Que estuviera usando eso como influencia, ni siquiera me molesté en discutir más, simplemente terminé la llamada y decidí mantenerme firme en mi postura sobre no tenerla en la boda. Pasé un tiempo furiosa por todo y luego me di cuenta de que a mi familia nunca le habían importado realmente mis sentimientos y amenazaban con no asistir a mi boda solo porque no quería a mi hermana allí. ¿Por qué debería importarme sus opiniones? Así que decidí tomar una posición. Planeé invitar a alguien más. Alguien. Mi familia tenía un problema importante con mi tía. Fue un movimiento un poco rebelde, pero se sentía bien si mi familia quería jugar. Simplemente invitaría a alguien que cambiara las cosas y les mostrara que no iba a dejar que dicten mi día. Así que déjame darte un poco de la historia de fondo sobre mi tía. Ella siempre fue la menos favorita de papá y había una tensión constante entre ellos, a pesar de que ella siempre fue súper amable y cariñosa conmigo y mi hermana, pero luego sucedió algo. No estoy completamente seguro de qué, pero hubo una gran caída y ella terminó mudándose. Con los años descubrí que papá de alguna manera la había incriminado y había provocado problemas entre ella y la abuela. También había problemas con su matrimonio que, hasta donde pude ver, eran principalmente obra de mamá. Nunca supe toda la historia, pero estaba claro que papá le había hecho un número real, así que con todo esto en mente decidí acercarme a mi tía. Tal vez era hora de reconectarme e invitar a alguien a mi vida que realmente se preocupara y que también hubiera sido agraviado por mi familia. Sentí que era una forma de equilibrar la balanza. Acercarme a mi tía fue un poco complicado al principio. Ella no respondió a mis intentos de contactarla, así que decidí tomar el asunto en mis propias manos y visitarla en persona. Afortunadamente, ella no vivía muy lejos de mí, aunque me sorprendió encontrar ella había estado en la zona todo el tiempo. Y cuando me presenté en su casa, al principio se mostró un poco fría, pero después de explicarle todo, cómo me habían tratado mi mamá, mi papá y mi hermana, y como siempre me había sentido desatendido, me invitó a entrar. Nos sentamos a tomar el té y empezó a hablar sobre lo que había pasado entre ella y la familia. Aquí está la primicia: la tía tenía un novio que la abuela no aprobaba. Mamá y papá se encargaron de llenar la cabeza de la abuela con mentiras, haciéndole creer que la tía planeaba fugarse y que no le importaban los sentimientos de la abuela. Le dijeron a la tía que la abuela le había dado un ultimátum: o rompía con el novio o la repudiaba. La tía estaba devastada e intentó razonar con la abuela, pero a la abuela ya le habían dicho que la tía había elegido al novio sobre ella. La situación se intensificó rápidamente. La abuela sufrió un pequeño shock y tuvo que ser hospitalizada. El padre le dijo a la tía que la abuela no quería verla y que la repudiaría, lo cual no era cierto en absoluto. La manipulación del padre continuó cuando afirmó que la tía había abandonado a la abuela en su momento de necesidad, haciendo que la tía se sintiera completamente traicionada y rechazada. Mamá y papá no se detuvieron allí. Continuaron difundiendo rumores alegando que la tía era egoísta y desalmada, y la acusaron de no importarle la reputación de la familia. Incluso llegaron a decir que la tía había robado dinero de la cuenta de la abuela para cubrir los gastos de su novio, lo cual era una invención completa. La tía se dio cuenta más tarde de que mis padres probablemente habían creado gran parte del drama para abrir una brecha entre ella y la abuela. Sin embargo, para entonces, no tuvo el coraje de enfrentar a la abuela nuevamente después de todo lo que había sucedido. Nunca se acercó para reparar la relación, lo que solo aumentó la confusión y el dolor. Mamá y papá tenían un talento para causar malentendidos y sembrar discordia. Tuercen historias y manipulan situaciones para hacer que los demás se vean mal. Incluso una vez les dijeron a sus familiares que la tía había sido la causa de los problemas de salud de la abuela, pintándola como una villana en un drama familiar del que nunca tuvo la intención de ser parte. Logré convencer a mi tía para que viniera a mi boda y luego traté de aclarar las cosas con la abuela. Me costó un poco persuadirla, pero aceptó asistir. También le conté cómo me había tratado mi hermana y cómo estaba mi familia. Insistiendo en que la invitara también, mi tía aceptó venir, aunque no estaba muy emocionada con eso. El día de la boda las cosas empezaron así. Mi hermana Rocky apareció con mi mamá e inmediatamente comenzaron a hacer comentarios sarcásticos. Mi mamá le estaba dando a mi hermana toda su atención hasta que vio a mi tía. La mirada de sorpresa y enojo en su rostro no tenía precio. Mamá se me acercó furiosa exigiendo saber por qué había invitado a mi tía. Le dije que necesitábamos reconstruir nuestros
lazos familiares y que era una oportunidad de volver a ser una familia feliz. Mamá estaba furiosa, quería hacer una escena, pero ya le había informado a mi cuñada sobre la situación. Ella intervino y ayudó a manejar las cosas. Que pudimos proceder con la ceremonia sin problemas a pesar de la tensión. Logramos tener una ceremonia encantadora. Podía sentir las daras de mi familia apuntando hacia mí mientras caminaba por el pasillo. La ceremonia fue hermosa y por una vez sentí que estaba tomando mis propias decisiones y defendiéndome. Después de la ceremonia de la boda llegó el momento de la recepción, pero fue entonces cuando las cosas se descarrilaron. Mi tía había llevado a la abuela a una habitación separada para charla y mis padres estaban tratando frenéticamente de entrar para ver qué estaba pasando. Prácticamente estaban golpeando la puerta desesperados por interferir. Mientras tanto, mi hermana estaba haciendo comentarios sarcásticos sobre cómo la boda no estaba a la altura y cómo las decoraciones eran baratas. Mi cuñada tuvo respuestas rápidas y elegantes como señalar cómo todos la pasaron muy bien y cómo el enfoque debería estar en los recién casados en lugar de hacer comentarios mezquinos. Estaba agotada y no quería lidiar con nada de este drama, especialmente no con la negatividad constante de mi hermana. Les dije a mis padres que le dieran espacio a la tía y la abuela y las dejaran hablar en privado, pero en lugar de escuchar, comenzaron a gritarme acusándome de tratar de arruinar su supuesta familia feliz. Dijeron que estaba siendo egoísta y tratando de crear más drama. Mi esposo y mi suegra ya habían tenido suficiente. Intervinieron y amenazaron con echar a mis padres si no dejaban de hacer una escena. En este punto, papá lo perdió, me insultó frente a todos diciendo cosas como que nunca le agradé y que siempre fui la niña problemática. Me llamó una decepción y dijo que siempre había sido difícil de tratar. Sentí que me iba a derrumbar. Así que mi esposo intervino y llamó a seguridad. Entraron y escoltaron a mis padres fuera del lugar. Fue un momento difícil, pero estaba agradecida por el apoyo de mi esposo. La recepción continuó y, a pesar del caos, logramos salvar lo que quedaba de la noche y disfrutar. Después de que terminó la ceremonia, finalmente tuve un momento para revisar mi teléfono solo para encontrarlo inundado de mensajes de mi familia y fue entonces cuando me di cuenta, me había olvidado por completo de mi hermana. Asumí que se fue después de que echaron a mis padres, pero no, ella todavía estaba en la boda. No solo eso, sino que había estado en vivo en las redes sociales llorando, despotricando sobre lo desagradecida que era por echar a nuestros padres de mi propia boda. Aparentemente estaba contando toda esta historia para sus seguidores diciendo que había sido una pesadilla toda mi vida. Afirmó que siempre había estado celosa de ella, que nunca aprecié el amor y el apoyo que la familia me dio. Lo hizo sonar como si fuera una mocosa egoísta que la maltrataba, siempre tratando de superarla o dejarla de lado. Dijo que arruiné la reputación al invitar a la tía y luego tuvo la audacia de faltarle el respeto a mis padres en el día más importante de mi vida. Su transmisión en vivo estaba llena de drama exagerado, como afirmar que siempre había sido un problema y que era difícil de amar y cómo se había esforzado tanto por ser una buena hermana, pero la había alejado según ella. Ella era la hija perfecta que llevaba a la familia mientras que yo era un desastre rebelde e ingrato que no sabía el significado de la familia. Los comentarios también se lo estaban comiendo, con gente enviándole simpatía y diciendo cosas como ¿cómo pudo tu propia hermana hacer eso y te mereces algo mejor? Eres demasiado bueno para ella. No podía creerlo. Estaba secuestrando mi boda para pintarse como la chica dorada en lugar de disfrutar mi boda. Estaba completamente atrapada por el drama de mi hermana. Era como si no pudiera escapar del caos de mi familia, incluso en mi gran día. Necesitaba escapar, así que llamé a la abuela esperando algo de cordura. Resulta que la abuela y la tía habían estado juntas todo el tiempo después de su pequeño 1-1 durante la boda. Cuando la abuela contestó, en realidad sonaba algo pacífica. Le pregunté cómo fue y ella dijo que ella y su tía finalmente habían hablado. Realmente hablaron por primera vez en años. Aparentemente la tía se sinceró sobre todo lo que pasó hace tantos años. Le contó a la abuela cómo mamá y papá tergiversaron toda la situación con su novio. La tía explicó cómo intentó decirle la verdad a la abuela, pero para entonces mamá y papá ya habían llenado la cabeza de la abuela con mentiras como que la tía iba a huir y abandonar a la familia. Incluso le dijeron a la abuela que a la tía no le importaba lo que ella pensara y que se iría sin
Importar que la tía estaba desconsolada cuando la abuela le dio ese ultimátum romper con su novio o ser repudiada. La abuela se sorprendió al escuchar todo esto porque pensó que Anne simplemente había decidido irse, pero la tía explicó que después de que la abuela tuvo esa pequeña sorpresa y terminó en el hospital, papá no la dejó visitarla. Le dijo que la abuela no quería verla y había decidido cortarla. La tía le creyó por supuesto y no quería causar más problemas, así que simplemente se fue. Frustrada, papá se aseguró de que la abuela pensara que a la tía no le importaba, mientras que la tía pensó que a la abuela había repudiado su desastre total. Comenzaron a juntar las cosas allí mismo en mi boda. La abuela incluso dijo que con los años se había sentido herida y confundida por cómo la tía simplemente desapareció. Siempre se preguntó por qué la tía nunca se comunicó, especialmente después de los sustos de salud de la abuela. La tía dijo que lo intentó, pero cada vez que papá o mamá la bloqueaban. Una vez la tía le había enviado flores a la abuela después de una cirugía, pero mamá le dijo a la abuela que eran de un amigo de la familia. Hubo llamadas que hizo la tía que nunca se realizaron porque mamá las manejaba. Incluso hubo un cumpleaños en el que la tía envió una tarjeta y mamá convenientemente olvidó pasarla. La abuela se disculpó diciendo que lamentaba no haber cuestionado las cosas antes, y Anne admitió que había estado demasiado enojada y asustada para reextender la mano. Después de todo, lloraron, se abrazaron y así, años de tensión se desvanecieron. Así que mientras lidiaba con el colapso de mi hermana y los arrebatos de mis padres, al menos la abuela y la tía lograron hacer las paces. Si algo bueno salió de esta boda fue que decidí demandar a mi hermana por difamación porque estoy harta de esta familia. Finalmente está libre de su control y es como si este enorme peso se hubiera levantado de sus hombros. Mis padres intentaron actuar como si fueran las víctimas todo el tiempo, alegando que solo querían proteger a la familia, pero el tribunal no se lo creyó. En un momento, papá incluso gritó en la sala del tribunal sobre lo desagradecidas que éramos mi tía y yo. Como él se acertó por la familia y como yo había sido un problema mi vida entera, el juez lo cerró bastante rápido. Fue bastante satisfactorio verlo honestamente, así que ahí es donde estamos ahora. Mi hermana está oficialmente avergonzada en las redes sociales, mi tía tiene su paz y mis padres finalmente han sido responsabilizados por sus tonterías. Actualización 3. Bueno, la montaña rusa sigue rodando, pero esta vez en realidad está mejorando, así que aquí están las últimas noticias. La abuela ha decidido oficialmente sacar a mamá y papá de su propiedad y herencia. Si leíste bien, ella ha tenido suficiente de sus manipulaciones y está nombrando todo a Anne y a mí. Honestamente me sorprendí cuando me lo dijo, pero dijo que era la única manera en que realmente podía seguir adelante y sentirse en paz. Supongo que después de ver cuánto se metieron mamá y papá con la tía se dio cuenta de que no merecían nada. La tía intentó decirle que no era necesario, pero la abuela fue firme. Ambos merecen esto después de todo lo que dijo. Por supuesto, mis padres no se lo están tomando bien, han estado tratando de causar problemas, pero esta vez están pasando por mis suegras y la han estado llamando y enviando mensajes de texto tratando para pintarme como la villana y ponerla de su lado. Pero déjame decirte que mi suegra no es tonta, los cerró muy rápido, incluso me reenvió sus patéticos mensajes. Honestamente, es un poco vergonzoso lo desesperados que se han vuelto después de ver cómo la tía manejó todo. Decidí seguir sus pasos y obtener una orden de restricción contra mi familia. Fue el movimiento correcto para mí, no quiero que sigan haciendo tonterías, especialmente no cuando ahora están tratando de involucrar a la familia de mi esposo. La orden de restricción me da tranquilidad saber que no pueden seguir acosándome a mí ni a nadie más en mi vida, pero aparte de eso, todo lo demás en realidad va muy bien. Las cosas con mi esposo son geniales. Solo estamos tratando de establecernos en la vida de casados sin todo el caos innecesario. Honestamente, desearía que este drama nunca hubiera sucedido, pero de una manera extraña, parece que las cosas están mejor ahora. Es como si toda la energía tóxica finalmente se hubiera eliminado de mi vida. La abuela y la tía incluso han comenzado a vivir juntas y parecen mucho más felices ahora. Es realmente agradable ver a ambos en paz. Después de todo, la vida se siente más fácil y tranquila. Tal vez así es como se supone que debe ser.